Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Andrés Granada Muñoz. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional y hago parte del comité organizador del EATEC desde el año 2017. Para el comité organizador del EATEC 2020 y la Corporación Universitaria Remington es un gusto darle inicio a esta sexta versión del EATEC con el módulo 1 de infraestructura vial. Antes de presentar a nuestro conferencista de hoy, queremos recordarles la metodología del evento de este año. El EATEC 2020 tiene una estructura modular que comienza hoy 5 de agosto y se extiende hasta octubre de este año. Durante estos 3 meses, el EATEC presentará 6 módulos que tratan las diferentes áreas de la ingeniería civil. El módulo 1, como lo mencioné anteriormente, es el de infraestructura vial. El módulo 2 es de construcción y gestión de proyectos. El módulo 3 va a tratar el tema de estructuras sísmicas y materiales. El módulo 4 de geotecnia. El módulo 5 de movilidad y transporte. Y el módulo 6, para finalizar, va a ser el módulo de medio ambiente y recursos hídricos. Cada módulo tendrá una duración de 2 semanas, en la que se desarrollará una serie de actividades, ¿cierto? Por ejemplo, hoy que comienza el módulo 1 de infraestructura vial con la conferencia a las 5 de la tarde. Mañana se realizará otra actividad del mismo módulo, el taller, nuevamente a las 5 de la tarde. La próxima semana se estarán realizando las otras 2 actividades, la visita virtual y la competencia, para finalizar el módulo. Análogamente se van a desarrollar así los demás módulos del evento. Los participantes son libres de elegir qué actividades quieren participar y para ello se solicita información en el formulario de inscripción. La certificación para el evento será emitida para los participantes que tengan un 70% de asistencia a las actividades, ¿cierto? Se expedirá un único certificado del evento y no se hará certificación por cada módulo. Por eso es importante garantizar el registro de la asistencia con el formulario de inscripción antes del módulo y con la encuesta de satisfacción de cada actividad, ¿cierto? Esta encuesta de satisfacción la vamos a poner en los comentarios de la página y es importante que la diligencien porque es el control que vamos a tener como comité organizador para retroalimentar el evento y también vamos a tener por ahí el control de la participación de cada uno de ustedes para la certificación al final del encuentro. Entonces es importante, por favor, que estén muy pendientes de esto. Por último, los invitamos a seguir las cuentas del EATEC en nuestras redes sociales para estar al tanto del desarrollo del evento. En Facebook nos pueden encontrar como EATEC, en Instagram EATEC 2020 y en Twitter también EATEC 2020. Igualmente se las voy a poner aquí en los comentarios de la conferencia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la conferencia del módulo de infraestructura vial. La persona que nos va a estar acompañando el día de hoy se llama Andrés Berrío Alzate. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Sus estudios de posgrado también fueron realizados en esta universidad y es especialista en materiales y procesos y magíster en ingeniería, infraestructura y sistemas de transporte de la misma universidad. Su amplia experiencia y la formación en materiales como el concreto y mezclas asfálticas lo han llevado a trabajar como especialista en concretos, en obras destacadas tales como la concesión vial Pacífico 2, la concesión vial Pacífico 3 y la concesión vial Ruta al Mar. Le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Berrío a la sexta versión del EATEC. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias al comité organizador del evento, a todas las instituciones que están vinculadas para que sea posible pues, el desarrollo de este evento significativo para el ámbito de la ingeniería civil, desde la parte educativa hasta la parte profesional, no solo en la ciudad, sino también a nivel pues como de la región y del país, porque entiendo nos están acompañando en la tarde de hoy personas de diferentes ciudades. Cuando me contactaron pues para esta conferencia que vamos a abordar el día de hoy, me comentaron acerca del eje central del evento durante este año, que gira en torno al tema de la sostenibilidad. Y quiero aprovechar entonces para abordar el tema a partir de un, material disponible a partir de experiencias en algunos de los proyectos que hemos manejado a nivel profesional y que desde la parte de la academia también hemos venido manejando con algunos de los estudiantes de ingeniería civil. Como les decía entonces, el tema para el día de hoy es impactos positivos de la reducción de temperatura en la producción de mezclas asfálticas para carreteras. El día de hoy entonces vamos a, tener un orden del día enmarcado dentro de estos lineamientos pues que procedo a leer a continuación. Inicialmente una introducción y conceptos básicos para la comprensión de la presentación y de lo que vamos a desarrollar pues como a lo largo de ella. Vamos a hablar un poco de las mezclas asfálticas en general, de la parte de sus componentes y de las particularidades que cada uno de ellos reviste dentro de ese material compuesto como tal. Vamos a hablar de la temperatura en las mezclas asfálticas, un tema pues que es como a nivel de la presentación el eje central. Hablaremos también de las mezclas asfálticas tibias, algo un poco más detallado sobre lo que vamos a estar conversando. Presentaré un caso de aplicación muy general desde la experiencia profesional que he tenido en varios de los proyectos. Hablaremos de algunas conclusiones y finalmente daremos un espacio para preguntas y comentarios. Con el comité organizador hemos definido el espacio de preguntas y comentarios para el final de la presentación. Entonces, los pueden ir haciendo llegar a través del chat pues, de la conferencia, de modo que podamos atender a cada uno de ustedes y a sus inquietudes. Inicio entonces con el tema de introducción y conceptos, hablando del tema en general de la infraestructura vial en el país y cómo esta ha venido migrando, y voy a hacer un barrido temporal, si me lo permiten, desde la década de los 90 hasta llegar muy al presente y a lo que estamos ejecutando en día de hoy. Antes del 93, y llego a este año porque es un año que marca uno de los hitos más importantes para la infraestructura en el país, dado que durante este año se comienza a trabajar en el marco de los proyectos viales concesionados, algo pues demasiado relevante para nosotros y que ya se venía desarrollando en cierta forma en otros países de la región. Iniciamos entonces con la primera de nuestras concesiones, que para nosotros pues es una de las vías más cercanas y que de pronto transitábamos antes de toda esta situación con mayor regularidad, y es la autopista Medellín-Bogotá. Y esa autopista Medellín-Bogotá es el referente principal de esa primera ola de concesiones, y sin entrar en detalles, digamos, de orden político, como pues presenta el esquema, que es tomado de un estudio de la Gobernación de Antioquia, simplemente vamos a decir que desde el año 95 inició la segunda generación de concesiones y desde el año 99 la tercera, encontrando similitudes muy relevantes entre ellas y empezando a avanzar básicamente en algunos aspectos contractuales, en algunos aspectos ambientales, prediales y en temas que se fueron, digamos, delegando de parte del Estado hacia los concesionarios. Desde el año 99 se empieza a concebir la tercera generación con ese magno proyecto que conocemos
que es el proyecto de Ruta del Sol. Y ese proyecto de Ruta del Sol, no solamente concebido desde lo reciente que conocemos, la ejecución de los tramos que conectan la capital con la zona del Magdalena, sino desde la conceptualización del proyecto, desde que se empieza a esquematizar a nivel contractual y desde que el proyecto empieza digamos, a abrirse paso desde esa factibilidad técnica y económica que finalmente es lo que para los concesionarios termina siendo, digamos, el tema de decisión para la parte de avanzar en las concesiones. Pero como decía, en ese, digamos, panorama general, tenemos un escenario muy similar. Proyectos todavía con alguna deficiencia en cuanto a recursos, con alguna deficiencia en cuanto a lo técnico, en cuanto a la ejecución, heredando todavía muchos de esos, digamos, rezagos que se venían manejando a nivel de los constructores y de los contratistas en el país, desde los contratos de obra pública previos a esta ola de concesiones. Y llega en el año 2014 un proyecto que inició su conceptualización precisamente en la gobernación de Antioquia y que fue, digamos, migrando poco a poco hacia llegar a ser un proyecto de país, que son las concesiones viales de cuarta generación, enmarcadas en especial desde ese gran proyecto, de ese megaproyecto, Autopistas de la Prosperidad, en algún momento conocido también como Autopistas de la Montaña. Básicamente, desde ese momento, el país empieza a enfrentar un cambio grande y muy relevante en lo que respecta a su desarrollo vial. Básicamente, esto debido a una serie de responsabilidades que ahora va adquiriendo el sector privado, y en función de esas responsabilidades que adquiere el privado, se ve en la necesidad de incurrir en obras de mejor calidad, en obras de mejor desempeño y en obras sostenibles. Esa palabra clave que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la presentación, proyectos sostenibles en el tiempo, y no solamente sostenibles económicamente, sino sostenibles desde el punto de vista ambiental, sostenibles desde el punto de vista social, lo que antes no se manejaba, ni en los contratos de obra pública, ni en los contratos de concesión de las tres primeras generaciones. Además, aparece una entidad que empieza a gestionar este tema de las autopistas o de los proyectos de cuarta generación, como es la ANI, que ha empezado a delegar en estos concesionarios una serie de implicaciones que han llevado, digamos, a una mejora sustancial y a una mejora ostensible en la calidad de las vías del país, lo cual es, digamos, evidenciable al salir a recorrer las carreteras. Podemos mencionar para generalizar algunos de los proyectos que han sido pues emblemáticos de este proceso de cuarta generación, los denominados Pacífico, que salen, digamos, hacia el sur del Valle de la Aburrá, con el objetivo de conectar esta zona del centro del país con el Pacífico colombiano y en especial con el puerto. Los denominados Magdalena, que empiezan su recorrido hacia el norte del Valle de la Aburrá y terminan por llegar, digamos, a la zona de Puerto Berrío, donde es clave esa conexión con el proyecto Ruta del Sol. Y se tiene hacia el sector occidental lo que corresponde a los proyectos denominados MAR, los MAR 1, MAR 2, que conectan con la subregión del Urabá antioqueño, muy importante para el tema del desarrollo económico del país. Entonces, dentro de ese marco, pues estaré obviando pues algunos de los proyectos también, pero dentro de ese marco en general se dan proyectos no solamente pues viables desde el punto de vista económico para los privados que entran con la inversión, sino también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ingeniería se presentan unas mejoras muy considerables, y eso básicamente va a ser entonces el objeto de estudio a lo largo de la presentación. Si me permiten, entonces continúo con esta fotografía, una fotografía propia que tuve la oportunidad de tomar en uno de los recorridos de campo dentro de la concesión Ruta al Mar en la unidad funcional 1, que conecta el sector de Caucasia con la zona denominada el 15. Esta zona
básicamente hay una historia entera por contar y es una de las historias que le cuento a mis estudiantes en el curso de pavimentos en la Facultad de Minas, porque tiene una historia muy larga y que a partir de esta fotografía se puede contar. Desde 1962 se ha venido interviniendo este corredor vial como uno de los ejes de desarrollo, ya que conecta la zona del departamento de Antioquia con la costa Caribe. Recordemos que esta vía es la que finalmente termina conectando con la zona de Planeta Rica y Montería, posteriormente con toda, digamos, la región Caribe, pues en general. Y desde ese año de 1962 empezaron una serie de intervenciones, como se aprecia en la fotografía, dentro de ese recuadro que resalto dentro de esa zona, que lo que hace, digamos, es enmarcar una serie de capas que se fueron colocando una tras otra, y que fueron, digamos, para nosotros durante muchos años el escenario de la ingeniería vial en el país. Se inicia con un material natural, luego con unas capas reconformadas de recebo o unas capas de afirmado que fueron, digamos, avanzando en cierta manera hasta, digamos, convertirse ya en un material con unas especificaciones o unas características un tanto superiores, como puede llegar a ser el granular que se observa justo debajo de la losa de concreto. A mediados de los 80 se conecta, digamos, otro corredor importante a esta misma vialidad y entonces se decide hacer una gran inversión por parte del Estado y colocar esa losa de concreto que finalmente terminó siendo, digamos, de un espesor muy significativo. Después de ahí sigue algo ya muy llamativo y son una serie de capas que se fueron colocando de mezclas asfálticas dentro de los años subsiguientes. Hay alrededor de unos 45 a 50, 60 centímetros de mezcla asfáltica. Se puede apreciar muy fácilmente en la fotografía la escala en la parte superior que la da la rueda del camión, que se alcanza a ver ahí, y nos hacemos ya una idea de la magnitud. Toda esta historia alrededor de esta fotografía para contar que la ingeniería vial en el país estaba, digamos, pasando por un momento difícil, un momento pobre técnicamente, que se limitaba a soluciones muy simplistas y que no partía únicamente desde la misma ingeniería, sino también desde algunos de los lineamientos del Estado que llevaban a este, digamos, a este comportamiento. En función de esto, entonces, un proyecto de cuarta generación como es el proyecto de Ruta al Mar llega y se encuentra este escenario para atender y tratar en temas de rehabilitación esta unidad funcional 1 y se encuentra con este escenario donde básicamente es mucho más sencillo retirar ese 1,75 m que se tiene en toda esta serie de capas. Es mucho más fácil retirar todo ese material y volver a construir una estructura de pavimento nueva en lugar de tratar lo que se tenía pues en el sitio, porque básicamente eso era, digamos, completamente desfavorable para el comportamiento y completamente impredecible sobre todo eso. Tendencias entonces que llegaron con las vías concesionadas. Como les decía, un tema de seguridad vial muy importante, enfocado siempre en el usuario final, es decir, la persona que va en su vehículo por la vía, muy pensada desde el tema del transporte de carga, pero sobre todo en ese usuario de a pie, en ese colombiano de a pie que simplemente se dirige por turismo de un punto A a un punto B y que puede encontrar un corredor vial de buena calidad. Ese tema se abordó mucho desde el tema de las vías concesionadas. Una parte de responsabilidad ambiental muy significativa, una ingeniería muy responsable, ya vamos a hablar un poco de eso, y relación con las comunidades. Estos 4 ejes de trabajo están enmarcados dentro de unas políticas que los proyectos concesionados implementan con el trabajo interdisciplinario de profesionales que uno no pensaría que llegaran en algún momento a trabajar en este tipo de proyectos. Hoy las concesiones de cuarta generación tienen dentro de su nómina arqueólogos, biólogos, personas que se dedican al trabajo con comunidades, trabajadores sociales, y en función de eso
se tiene un resultado muy enfocado en la generalidad, muy integral, que es lo que antes no se lograba cuando se tenía el modelo de contratación directa o contratación con el Estado como tal. Esta fotografía es de la concesión vial Vías de las Américas en la variante apartado, justamente pues en una actividad de pavimentación. Y regreso al tema de la seguridad vial porque uno de los aspectos más relevantes que se trató de abordar dentro del tema de las vías concesionadas es el aspecto relacionado con la superficie de adherencia para los vehículos, y eso depende directamente de la mezcla asfáltica como tal. Se pasó en el país de una tendencia por muchos años al trabajo con mezclas asfálticas densas que dan un acabado liso, aparentemente muy estético, muy bonito, pero que representaba una condición de rodadura bastante insegura para los usuarios de la vía, dado que se presentaban fenómenos como hidroplaneo en el momento que la superficie tenía cierto nivel de agua o cierto nivel de saturación. Esa lámina de agua era completamente indeseable para los usuarios y se fue migrando hacia otro tipo de mezclas que, aunque ya estaban dentro de las especificaciones colombianas, no se fueron abordando hasta este momento. Esas mezclas nuevas que les menciono, o nuevas pues para aplicación, pero como les decía ya existentes en la especificación, son las mezclas semidensas, y esas mezclas semidensas tienen una característica fundamental, y es que tienen una mayor adherencia, tienden a generar una mayor adherencia entre la, digamos, rueda del vehículo y la superficie, básicamente por una razón: tienen estas mezclas un porcentaje de vacío superior que genera una estructura o una superficie mejor que tiende a ser un tanto más rugosa, pero ojo, no tan rugosa como para generar incomodidad al transitar sobre la vía, sino una microrugosidad capaz de mejorar esas condiciones de fricción y de adherencia. Entonces, esto era básicamente el tema introductorio pues en el proceso de la presentación, y me quedo con ese detalle, el cambio tan representativo que han tenido las mezclas asfálticas dentro de esta nueva ola de proyectos que viene desarrollando el país en el momento, incluso ya algunos de ellos concluyendo. La mezcla asfáltica es un arreglo de agregados pétreos aglutinados por un ligante asfáltico cuya resistencia mecánica se deriva de la fricción entre las partículas del agregado, de la viscosidad del asfalto en las condiciones de servicio del pavimento y de la cohesión en masa del mismo, así como de la adhesión entre este y la matriz granular. Me excuso con ustedes por leer dentro de la presentación, pero me parece que esta es la definición más completa que hoy tenemos a nivel del país en el tema de mezclas asfálticas, y viene de un libro escrito por los profesores Fernando Sánchez Abogal y Sandra Campagnoli de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá, y quería compartirla precisamente porque tiene todos los aspectos que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Entonces iniciamos hablando de la fricción entre las partículas, y de esa misma manera la fricción entre los agentes externos, como puede ser el neumático del vehículo. Y habla también de la viscosidad del asfalto en las condiciones de servicio, lo que para nosotros va a ser fundamental en las diapositivas subsiguientes, ya que nos va a permitir entender mucho de ese comportamiento del material de mezcla ya como tal, y en términos generales del asfalto como componente pues esencial de este tipo de concretos, porque entre otras cosas las mezclas asfálticas son un tipo de concreto también. En Colombia, la producción e instalación de mezclas asfálticas está regulada por el artículo 450 de la especificación INVIAS, y así ha venido siendo desde las variantes de la especificación desde los años 98, 2007, en la versión actual o vigente del 2013, y en la que está en este momento trabajándose dentro del INVIAS, que saldrá con vigencia 2020. Va a ser muy interesante unos cambios que se van a ir dando en ese aspecto. Entonces, esta definición de mezcla asfáltica nos sirve como abrebocas para pasar ya a entender un poco los componentes. Los componentes básicamente son agregados pétreos y un llenante mineral. Un llenante mineral, para ponerlo en términos simples de entender, es polvo de roca. Eso básicamente es un llenante mineral.
De estos agregados pétreos nos interesa mucho esa correcta disposición de tamaños, que en ingeniería llamamos la gradación. Esa correcta disposición de tamaños será la que determine el tipo de mezcla con el que vamos a trabajar. Si termina siendo una gradación más cerrada o más continua, tal vez discontinua para lograr algunos efectos deseados dentro de la mezcla. Y esa variación es precisamente la que dictamina, entre otras cosas, el cambio de las mezclas densas a las semidensas, como les mencionaba al inicio de la presentación. Del cemento asfáltico nos quedamos con una de sus características más relevantes, y es que es un material termoplástico. Ese material termoplástico indica que tiende a comportarse distinto o a cambiar de consistencia en función de la temperatura o en función de la presencia de calor. Y de ahí se deriva un concepto muy importante relacionado a este, que es el concepto de reología. Dicen, digamos, los referentes en literatura, la reología es el estudio de la viscosidad en función de los cambios de temperatura, y precisamente eso se logra en el cemento asfáltico o asfalto, aplica ambos nombres, mediante el cambio de temperatura. Y entonces ahora vamos entendiendo un poquito la concepción del concepto de mezcla asfáltica, es decir, tenemos un material en condición plástica, un material con una aparente dureza que sometemos a unas adiciones de temperatura hasta llegar a un punto de ablandamiento que permite que lo mezclemos o lo incorporemos dentro de esa matriz de agregados y obtengamos un producto uniforme, y eso finalmente es la mezcla asfáltica como tal. Este estudio entonces de la reología, vamos a analizar cómo la viscosidad dinámica del asfalto tiende a disminuir en función de la temperatura, es decir, el material tiende a comportarse menos viscoso, más maleable, mucho más fácil de romper esa resistencia al esfuerzo cortante en la medida que aumentamos la temperatura. Y esta curva reológica que tomamos de un estudio, digamos, también asociado al proceso de mezclas asfálticas desarrollado por un docente de la Universidad Nacional, nos quedamos con dos datos muy significativos. Bueno, una cosa que vale la pena aclarar es que esta curva se puede llegar a lograr mediante la ejecución de un ensayo de viscosidad por método rotacional, que está, digamos, normalizado dentro de INVIAS 717, esa es la norma del ensayo. Y como les decía, entonces nos quedamos con dos datos muy representativos de esa curva reológica. Inicialmente, la viscosidad de mezclado y seguido eso la viscosidad de compactación. Pero como usted al personal operativo de un proyecto, al personal de producción de planta, incluso al mismo personal de laboratorio, no va a tener cómo hablarle en términos de viscosidad, porque no es algo que usted pueda apreciar visualmente o al tacto, o que usted pudiera llegar a definir o a determinar sin necesidad de usar un equipo específico como este viscosímetro rotacional. Entonces usted habla o relaciona esos dos parámetros con lo que es la temperatura de mezclado y la temperatura de compactación. Es decir, se hace, digamos, una relación directa entre la viscosidad de mezclado con una temperatura de mezclado y la viscosidad de compactación con una temperatura de compactación. Los referentes en literatura dicen que es ideal producir el asfalto cuando estemos en torno a los 170 centipoises, más o menos 20 unidades, y que compactemos cuando estamos en torno a los 280 centipoises, más o menos 20 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado usted puede llegar a compactar el material que ha perdido temperatura y ha ganado viscosidad. Eso es un concepto básico, pues, para lo que sigue en la presentación. El material, en la medida que va perdiendo temperatura, gana viscosidad y será mucho más difícil de manejar
bien sea en la producción o bien sea en la colocación y compactación. Y entonces damos paso al siguiente aspecto que quiero mencionar dentro de la presentación, y es en general el tema de las temperaturas dentro de las mezclas asfálticas. Ese tema de las temperaturas tiene mucho que ver en la medida en que se pueden establecer unos diversos puntos de referencia para separar, según la temperatura, el tipo de mezcla que estamos produciendo. Voy a arrancar haciendo un barrido de la izquierda hacia la derecha, hablando de las mezclas asfálticas en frío, mezclas asfálticas que se producen en torno a los 20, 30 grados, es decir, a temperatura ambiente. Se consideran mezclas en frío todas aquellas que se pueden producir a temperatura ambiente, pero para eso deberíamos tener una reducción del asfalto, y como el asfalto no nos va a fluir sin haberle aplicado temperatura, entonces estas mezclas asfálticas en frío no se producen con asfalto puro o asfalto virgen como tal, sino que más bien utilizan en su composición una emulsión asfáltica, es decir, utilizamos algunas sustancias químicas, ácidos y tensoactivos para reducir el cemento asfáltico, de modo que lo podamos llegar a incorporar en una emulsión con agua y que pueda ser usado a temperaturas ambiente, hasta que se presente un fenómeno denominado rompimiento, a partir del cual él va a empezar un proceso de endurecimiento y se va a comportar como si fuera un asfalto convencional o no reducido pues en el tema de la emulsión. Aparecen las mezclas semitibias o mezclas templadas que van hasta los 100 grados de temperatura en la producción. Todavía muy digamos, en materia de investigación, todavía muy en escala pequeña, en escala piloto, pero con resultados interesantes a nivel mundial, sobre todo en referentes europeos. Aparecen las mezclas tibias, que las vamos a dejar de últimas porque son pues el foco de la presentación, y después entonces siguen las mezclas en caliente para lograr estas viscosidades que les mencionaba previamente para el asfalto en cuanto a su producción y en cuanto a su colocación y compactación. Se mueve en unos rangos casi en torno a los 150, 160 grados en la producción. Y nos volvemos a las tibias están en unos rangos casi 30 grados por debajo, y si bien 30 grados pareciera no ser mucho cuando estamos hablando ya de temperaturas tan elevadas, resulta que sí, porque los datos que siguen a continuación en la presentación pues son la evidencia de ello. Las emisiones que se generan de gases contaminantes dentro del proceso de pavimentación corresponden un 74% a la producción de las mezclas, en un 18% al transporte y la colocación, y en un 8% a la operación y mantenimiento. Es decir, que si se moviera un poco la aguja en ese aspecto de la producción de la mezcla, estaríamos impactando directamente gran parte de las emisiones que se generan en el proceso. Entonces eso básicamente nos lleva a entender lo relevante que puede llegar a ser disminuir la temperatura de producción de la mezcla asfáltica en función del calentamiento que se debe generar al cemento asfáltico como tal. Las mezclas asfálticas tibias, entonces, son aquellas mezclas producidas a temperaturas entre los 115 y los 145 grados Celsius, lo que evidentemente representa un menor consumo energético y por ende menos emisiones. Se estima, según datos del Instituto del Asfalto, muy recientes del año pasado, que se puede generar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 30 y el 40%. De igual manera, una disminución en consumo energético del orden del 30 al 50% y una reducción en vapores dañinos, porque en el momento que el asfalto está en estas elevadas temperaturas empieza a emanar unos vapores muy perjudiciales para todo el personal de producción y el personal operativo que trabaja en este tipo de proyectos. Entonces miren que digamos, un beneficio desde las cifras muy atractivo. Y entonces vamos a preguntarnos cómo se puede llegar a lograr ese rango intermedio de producción
de mezcla asfáltica en esos rangos intermedios de temperatura. Y nos vamos a quedar con 3 de las tecnologías más representativas hoy a nivel mundial. La primera, a través de la incorporación de aditivos tensoactivos. Tensoactivo es un producto, digamos, de características afines a los que se utilizan en la producción de jabón, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos las ceras, entendiendo como ceras, aceites, parafinas, inclusive materiales de origen natural, como vamos a ver un poco más adelante. Y digamos, al final un proceso de espumado también muy interesante, pero que representa, digamos, menor volumen. Los porcentajes que ven dentro de cada uno de los círculos corresponden al porcentaje de mezclas tibias que hoy en el mundo se producen con ese método. Con ese método ya vamos a hacer un barrido en general por cada uno de esos métodos. Como les digo, son cifras del Instituto del Asfalto. Iniciamos con la tecnología de los tensoactivos y quiero explicar el esquema que presento en pantalla, un esquema relativamente sencillo, donde la partícula de asfalto con una elevada tensión superficial requiere un ángulo de contacto grande para, digamos, mezclarse con el agregado pétreo. ¿Esto qué implica? Que usted deba reducir significativamente la viscosidad de ese asfalto para poder llegar a mezclarlo. Y entonces lo que hace usted no es modificar la viscosidad, sino que adiciona uno de estos productos tensoactivos, uno de estos químicos especiales, para reducir la tensión superficial del asfalto, permitir que digamos, la partícula de asfalto tenga un ángulo de contacto menor, y en función de ese menor ángulo de contacto se habla de una mayor mojabilidad, si se permite pues esa palabra en el español. Mojabilidad haciendo referencia a la capacidad que tiene el asfalto de envolver las partículas de la mezcla para lograr una condición homogénea. Entonces, en resumen, esta tecnología de tensoactivos no modifica la viscosidad del asfalto, pero sí reduce la tensión superficial y favorece la lubricación entre ambos componentes, mejorando la adherencia asfalto agregado, como les mencionaba pues en el tema de la mayor capacidad de cobertura. Habitualmente se utilizan dosis de entre 0.2 a 0.7% en peso del cemento asfáltico y son, digamos, productos que hoy se tienen en el mercado una amplia gama, digamos, en lo que respecta pues a los que han llegado a Colombia. En especial se tienen en Colombia muchos de origen norteamericano, aunque también es de mencionar que se tienen productos europeos de buena calidad. Pero en el que más énfasis hacen los europeos es en esta tecnología que les presento a continuación, y es la tecnología de ceras. Dentro de esta tecnología de ceras aparecen productos o subproductos de otras industrias, como el aceite de palma, muy probado inclusive dentro de trabajos de investigación en posgrado en la Universidad Nacional. Recuerdo de este tema un trabajo muy interesante del ingeniero Conrado, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar, dirigido por el profesor Jorge Eliezer Córdoba, quien también es experto pues, en estos temas. En el caso de las ceras, tiene una condición que sí modifica la viscosidad del asfalto, es decir, este producto es capaz de hacer menos viscoso al cemento asfáltico ante una temperatura similar. Y eso favorece de igual manera la lubricación, pero tiene una particularidad y es como viene de productos originalmente sólidos o de originalmente un comportamiento plástico también, como el tema de las parafinas, en un momento determinado se empiezan a solidificar durante el enfriamiento y pueden llegar a presentar algunos comportamientos diferenciales dentro de la mezcla,
que son muy bien manejados siempre que se tengan las dosis de trabajo adecuadas. En este caso, las dosis son del orden del 2 al 4%. Como ven, las dosis son más elevadas respecto al tema de los tensoactivos, pero estas dosis, también a partir del peso del cemento asfáltico, son dosis para productos que en muchos de los casos son de origen natural o que son de bajo costo y de fácil acceso. Entonces, este es el tema de la tecnología de ceras, como les decía, posicionado en segundo puesto a nivel mundial y con mucho énfasis de la industria y de la ingeniería europea. Seguido de eso viene la tecnología del espumado. Desde el punto de vista técnico es, digamos, la tecnología más retadora y que más contenido de ingeniería tiene. De igual manera, es la tecnología más económica de las tres que les estoy mencionando, pero tiene un pecado técnico también, que lo vamos a ver un poco más adelante. En especial, esta tecnología de espumado se basa en un tipo de compuestos denominados zeolitas, que lo que permiten es la incorporación de burbujas de agua dentro del cemento asfáltico, como se alcanza a apreciar en la fotografía. Es un proceso que, por esa presencia de las burbujas de agua, al tener el agua una menor tensión superficial que el cemento asfáltico, genera una alteración en la viscosidad del producto completo, de esa mezcla, y esa viscosidad pues tiende a bajar, lo que permite que también se produzca mezcla asfáltica en temperaturas inferiores. También se tienden a solidificar estas zeolitas durante el enfriamiento, lo que puede llegar a ser también objeto de estudio. Como les decía, la tecnología más económica, pero tiene, digamos, un aspecto a mejorar o en el que todavía se está estudiando mucho, que es el tema de la susceptibilidad al daño por humedad. Esto básicamente hace referencia a que con el tiempo la presencia de agua inminente a la que va a estar expuesta la mezcla asfáltica dentro del, digamos, ciclo de trabajo, va a generar desprendimiento de la película de asfalto que envuelve los agregados y esto va a generar entonces problemas a nivel mecánico. Tiene dosis que están en torno al 0.1 y van hasta el 1%. Unas dosis, digamos, en porcentaje intermedias respecto a las otras dos tecnologías. Y pues también han sido aplicadas en el país, han tenido buenos resultados. Como les decía, pues técnicamente es el más complejo, pero requiere pues unos equipos especializados y se puede desarrollar de buena manera. Se han tenido resultados satisfactorios también en el país respecto a esta tecnología. Voy a hablar entonces del caso de aplicación. El caso de aplicación es el análisis de viabilidad en la incorporación de un tensoactivo de origen estadounidense en las mezclas asfálticas a utilizar en varios proyectos 4G. Estas pruebas se desarrollaron desde el año 2017 hasta el año 2018, con una aplicación exitosa a lo largo del año 2019, como veremos a continuación. Entonces iniciamos haciendo un análisis sencillo, comparando dos parámetros de los más básicos y de los más sencillos en el tema de mezclas asfálticas de las dos, digamos, mezclas que se van a analizar. Es una mezcla convencional semidensa 19, es decir, cuyo tamaño máximo de agregado es 19 milímetros. Es una mezcla elaborada según Invías y esa misma mezcla modificada con un aditivo tensoactivo al 0.5% para disminución de las temperaturas de producción. Se observa en la primera gráfica cómo la mezcla convencional es incapaz, después de cierto punto, de ganar mayor densidad. Y quienes han estudiado un poco del tema de materiales son capaces de entender que en el tema de materiales la variable densidad o la propiedad densidad mejor está directamente relacionada con la propiedad resistencia mecánica, lo que es completamente deseable para el tema de las mezclas asfálticas. Mientras que en el caso de la modificada con el tensoactivo, es capaz de seguir generando una mejora ostensible en esa densidad de compactación. Pero entonces uno pensaría, y si hemos estado atentos a la presentación, entonces uno pensaría que siendo más densa, en lugar de generar una textura más abierta,
como se busca con las mezclas semidensas, se generaría el efecto contrario, y no es así, no es así. En la siguiente gráfica se puede apreciar, inclusive en las temperaturas, digamos, últimas, que son los 80 grados Celsius, el caso contrario, donde todavía se tienen, digamos, vacíos con aire manejables. Posterior a eso se presenta una disminución considerable, pero sigue estando dentro del rango de 3 a 8% que la especificación INVIAS admite para este tipo de mezclas. Respecto a eso, entonces, hay que mirar un poco la apariencia, que finalmente es muy diciente para este tipo de ejercicios. La mezcla convencional que se ve a la izquierda, estas son imágenes tomadas en laboratorio, conserva una estructura todavía en cierta manera lisa, comparada con la textura ciertamente microrrugosa de la mezcla modificada con el tensoactivo. Es decir, generamos un efecto doble, y es lo que estudios recientes también han demostrado, que se puede llegar a alternar ese tema de la modificación de la temperatura de producción con una condición de mejor apariencia o de mejor textura, que es el término técnico para definirlo, de mejor textura en la mezcla asfáltica. Entonces, así pues se tienen las imágenes de laboratorio. Cuando esto se llevó, empezamos pues a darle viabilidad técnica, cuando se llevó a una escala piloto. En esa escala piloto se obtuvieron estos resultados que presento, y son demasiado dicientes al comparar la mezcla asfáltica convencional, saliendo de planta casi en torno a los 160 grados Celsius, y ver la mezcla modificada con el tensoactivo que sale de planta en las mismas condiciones de colocación y de manejabilidad en torno a los 130 grados. Entonces ya se empieza a observar una mejora ostensible en esas temperaturas de producción, ya del orden de 30 grados, que representan, como veíamos al inicio de la presentación, una cantidad no solo de recursos, sino también de impactos al ambiente que son muy, digamos, convenientes de tratar o de abordar desde esta, que es una de las aplicaciones masivas como tal. Cuando se validó el desempeño de las mezclas, se trabajó mediante el método del módulo resiliente por tensión indirecta, descrito en la norma INVIAS E749. Este ensayo básicamente posiciona un espécimen cilíndrico en posición diametral, de modo que se le apliquen repeticiones constantes de carga en condición cíclica. Y esas repeticiones en condición cíclica a determinadas frecuencias son capaces de simular el efecto que tienen los neumáticos o las ruedas del vehículo o los ejes de un vehículo en el momento que pasan o en el instante que pasan sobre la superficie del pavimento. Hay diversos autores que relacionan esta frecuencia de 10 Hz en el ensayo a la velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora, que es pues la velocidad referencia en el país. Entre esos autores que menciono está precisamente el profesor Freddy Reyes, que ha sido pues como amplio estudioso de este proceso. Esas, digamos, repeticiones de carga cíclica dentro del espécimen se llevan a cabo en 3 temperaturas distintas, que van desde los 5, tienen un rango intermedio a los 20 y terminan en los 40 grados Celsius, siendo esa de 40 grados Celsius, digamos, la de mayor representatividad respecto a la condición climática y a la condición ambiental a la que se enfrentan las mezclas asfálticas en el país. Se obtuvieron entonces los resultados que se presentan a continuación, y es sencillo entender que mientras mayor sea el módulo, mejor será el comportamiento de la mezcla. Esto habla del módulo resiliente, es decir, de la capacidad de resiliencia que tiene la mezcla ante las cargas repetitivas que se le aplican en la condición de trabajo de la estructura de pavimento. Si bien se aprecian
digamos, diferencias significativas del orden de 5.000 megapascales en la temperatura de 5 grados, en la medida que nos vamos acercando a la temperatura ambiente promedio del país, que está en torno a esos 25 grados, ya estamos dentro de 3.800 a 4.100, lo que es algo ya, digamos, en términos de ingeniería, digamos, valores semejantes. Y cuando llegamos a la temperatura de trabajo, se obtiene ya que la mezcla modificada con el tensoactivo se encuentra por encima en cuanto a este módulo resiliente de la mezcla convencional. Y ese es el dato más representativo, porque quiere decir que a pesar de tener temperaturas más bajas en la producción, esto no afecta de ninguna manera la condición de servicio, y esto fue suficiente para que esta compañía en mención, pues que pues hay que decir es la compañía para la que trabajo, tomara la decisión de comenzar a implementar esta tecnología dentro de todos sus proyectos para el año 2019. Y básicamente se tuvieron resultados muy satisfactorios. Estas fotografías son dentro de la concesión Vías de las Américas, y esa concesión Vías de las Américas es precisamente donde se desarrolló pues como la primera etapa de implementación, para luego ir migrando a todos los demás proyectos 4B que se estaban implementando, con una mezcla tibia de condición semidensa que se utilizó en especial para la parte de la rodadura. Para capas intermedias y capas de base se utilizaron otras de las mezclas admitidas por la especificación INVIAS, como son las mezclas gruesas, pero haciendo énfasis también que estas mezclas también se produjeron en condición tibia, es decir, en condición de temperatura, como veíamos, del orden de 30 grados por debajo de lo que habitualmente se producía para las mezclas densas en caliente, ¿sí? Cerramos entonces este caso de aplicación, digamos, con unos datos no menores, unos datos muy representativos, en lo que respecta al, digamos, el balance del ejercicio de haber iniciado la producción completa bajo este esquema de mezclas tibias. Y se tiene, digamos, una producción total de mezclas asfálticas en condición tibia para todos los proyectos de 271.000 toneladas. Estos son datos de todo el año 2019. Con un consumo de combustible en torno a los 5.600.000 galones, una cosa pues muy, muy significativa. Unas emisiones reportadas de CO2 de 57 toneladas y unas emisiones no generadas, esto es lo más representativo, no generadas de 18 toneladas de CO2. Estas 18 toneladas de CO2 consideradas a partir de un valor promedio que se venía trabajando o el que se tenía, digamos, un histórico de 75 toneladas año. Para, digamos, una empresa de esta magnitud llegar a una reducción de emisiones del 24%, eso desde el punto de vista, digamos, ambiental, es muy significativo. Pero también desde el punto de vista tributario, porque estas empresas de gran magnitud y que generan tantos niveles de emisión deben pagar un determinado impuesto por cada cantidad o por cada unidad generada en cuanto a estas emisiones. Es decir, es completamente satisfactorio al validar los resultados, un ejercicio sencillo como implementar una tecnología disponible en el medio para adoptarla dentro del desarrollo de los proyectos 4G, abarcando una longitud pavimentada del orden de 290 kilómetros a lo largo del año 2019 y que finalmente terminó representando, como decíamos, una reducción en las emisiones del 24%. Lógicamente, ese 24% casi que es replicable también al tema de la disminución de combustible. Y ese 24% en combustible, pues ya se imaginarán digamos, el orden de magnitud que puede llegar a tener y el orden en lo relacionado con el aspecto pues, económico y el costo de adquisición de ese combustible como tal. Vamos llegando entonces a la parte de las conclusiones de la presentación y empezamos diciendo que fue posible, evidentemente fue posible diseñar
mezclas asfálticas cumpliendo la especificación INVIAS, usando un aditivo tensoactivo para disminuir las temperaturas de producción y compactación. Mencionamos además que no se afecta el desempeño de la mezcla asfáltica cuando se reducen las temperaturas de producción y compactación. Ojo, siempre que se maneje un diseño adecuado y se usen las dosis validadas en laboratorio. El efecto en el volumen de emisiones que puede llegar a tener el sector de infraestructura vial es del 24% según este ejercicio de gran escala, pues un ejercicio de un año completo, lo que evidentemente mejoraría las condiciones del entorno. Y finalmente se concluye que se puede considerar esta aplicación de mezclas tibias como una solución a la problemática de altos índices de contaminación del sector de infraestructura, a la vez que se avanza técnicamente en las soluciones propuestas, a la vez que se genera una ingeniería más responsable, como decíamos al principio, que se genera una producción sostenible y unos proyectos sostenibles que son capaces de minimizar el impacto al entorno, que son capaces de ser viables y de ser sustentables desde el punto de vista económico y que representan beneficio para todos los actores, digamos, involucrados, que son el Estado, las comunidades, los usuarios finales de la vía, los proveedores, el mismo sector privado en la ejecución de los proyectos. Y esto representa un avance muy significativo para el país, o viene representando, porque es algo pues que no va a ser estático y que se va a seguir desarrollando pues como a gran velocidad. Hay que mencionar también que estos son referentes que a nivel mundial han sido también tendencia, que en países europeos que nos llevan una cierta ventaja, pues tienen unos años previamente trabajando pues como en este sentido, y que países que son top en la región, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Chile, en el tema vial, también han estado haciendo este tipo de ejercicios y que van digamos, en la misma dirección que vamos nosotros, lo que nos pone también digamos, en buena sintonía respecto a la región. Presento la bibliografía pues disponible para las personas que la quisieran llegar a consultar. Y bueno, si me permiten, entonces entramos ya en la zona de preguntas y comentarios, en la que nos ayudará pues el comité organizador del evento. Listo, Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, un tema muy interesante, muy acorde pues al eje transversal que estamos trabajando en el evento, y te agradezco pues nuevamente por estar aquí presente en el evento y compartirnos esta información. Bueno, las preguntas están acá públicas para las personas pues que las quieren ver. De pronto se repiten algunas dudas que ustedes mismos tengan, o si tienen nuevas inquietudes pueden irlas escribiendo en el chat. Entonces empecemos. La primera pregunta es de Adrián Muñoz. Nos pregunta: ¿se pueden mezclar los métodos de agregados de tensoactivos, parafinas y o espumado como en una misma mezcla? ¿Se pueden mezclar los diferentes métodos en una sola mezcla? Es decir, para distintos tramos en una misma vía, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es: ¿para qué condiciones de terreno son óptimas la aplicación de cada una de las técnicas? Muy bien, Carlos, tenemos esas dos preguntas por el momento. Sí, señor, hay más, sí, para ir respondiendo de a una. Bueno, vamos respondiendo de a dos preguntas entonces. Para Adrián le cuento, es completamente viable que usted por sectores, por tramos, por unidades funcionales, lleve su proyecto a que tenga aplicación de diversas condiciones. Está claro que se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que esto adicionalmente tiene unas implicaciones técnicas que llevan, digamos, a que usted tenga diversas condiciones de producción, y como estos son producciones en escala muy representativa, usted tendría que estar cambiando configuraciones dentro de la planta de mezcla asfáltica, tendría que estar cambiando condiciones dentro de los inyectores de aditivo, y eso indudablemente puede representar una desventaja técnica, pero claro que son completamente combinables. Inclusive dentro de los primeros ejercicios que se hizo pues como con estas tecnologías, se probaron las otras posibilidades.
se seleccionó finalmente el tema de los tensoactivos, pues por ser muy conveniente, también les cuento, desde el tema de costos, pero digamos, se probaron todas las metodologías. Lo que les digo es eso, representa, y le digo pues a Adrián, representa cambios significativos a nivel de la producción, entonces eso puede, digamos, entorpecer un poquito la logística y la continuidad. Respecto al compañero que nos pregunta sobre las condiciones ideales, en el tema de, digamos, de tensoactivos y de ceras hay una diferencia fundamental, y es que de pronto las ceras son un poco más sensibles a las altas temperaturas. Es decir, si colocáramos soluciones de mezclas asfálticas con ceras dentro de zonas muy cálidas, se pudiera llegar a presentar una susceptibilidad importante. Mientras que el tema de los tensoactivos, eso pasa, digamos, a un segundo plano porque, como decíamos, no modifican la viscosidad, que es la variable sensible al tema de temperatura. Y para complementar, les decía que lo que corresponde al tema de las mezclas tibias por espumado, pues son susceptibles al tema del daño por humedad, recordemos. Entonces, pues deberíamos evitar este tipo de soluciones, o no evitar, digamos, complementar con otro tema de protección es importante para zonas donde haya unos altos regímenes de precipitación, como son muy usuales pues en el país, en esta región tropical a la que pertenecemos. Listo, Andrés, muchas gracias. Las dos preguntas, está claro, eran de la misma persona, de Adrián. Entonces ahí quedan respondidas. La segunda pregunta que tenemos por acá es un poco el tema de la humedad, ¿cierto? Nos contaste que en la adhesivos de espuma es más susceptible a estos daños, pero en el aditivo tensoactivo, no sé si de pronto puedes poner la diapositiva en la que se ve pues este aditivo, que nos comentaste que disminuye, pues aumenta la presión aumenta el porcentaje de vacíos. De la imagen de la fotico, que había como una foto. Ya voy a eso, sí. Exacto, que se ve un poco más porosa. Ahí pues se ve claramente que, como dijiste, aumenta el porcentaje de vacíos y quedan mezclas mucho más porosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos poros en esta aplicación en cuanto a la humedad? Y aquí complementando pues con la pregunta de Angélica, el fisuramiento de las mezclas asfálticas tibias comparadas con las mezclas asfálticas en caliente, ¿cómo es? Y se afecta la durabilidad pues también este mayor porcentaje de vacíos. Bueno, inicialmente debemos hablar de un concepto pues básico, y es que no será lo mismo hablar de poros que hablar de vacíos. Cuando hablamos de poros, hablamos de vacíos interconectados, es decir, vacíos que van a permitir el ingreso de agua dentro de la superficie de rodadura, y eso es completamente indeseable. Estamos claros en que es completamente indeseable. Esa condición de agua dentro de la mezcla pues va digamos, a favorecer fenómenos como el tema del daño por humedad, pero en principio la condición de trabajo respecto a este tipo de mezclas es eso, que se generen vacíos, pero que no sean vacíos interconectados, es decir, que en cierto momento la matriz, y esa es la palabra perfecta, la matriz de la mezcla asfáltica pueda llegar a estar cerrada y que no represente un riesgo para el acceso pues, de esa humedad que puede llegar a ser tan dañina. En este caso, la clave es esa, vacíos no interconectados, y eso se puede chequear muy fácilmente mediante ensayos de, digamos, estabilidad, de parámetros volumétricos en laboratorio, pues que son muy sencillos de hacer y que precisamente son el principio pues, del diseño de las mezclas asfálticas. Respecto a la pregunta de Angélica, que nos habla del fisuramiento de una mezcla respecto a otra. Angélica, el tema del fisuramiento, digamos, corresponde a un fenómeno o a uno de los mecanismos de falla propio de las mezclas asfálticas que conocemos como fatiga. En general, esa condición de fatiga se puede llegar a presentar después de un determinado número de repeticiones o después de que se ponga en evidencia algún defecto constructivo que pueda llegar a ocasionar una patología. Diferencias marcadas en cuanto a las mezclas tibias y las mezclas en caliente, no se tienen, digamos, referentes muy apreciables en este sentido, pero, como te digo, depende más del mecanismo de falla y de la capacidad que tenga cada mezcla
en cuanto a ese parámetro de fatiga como tal. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta la hace Diana Alarcón y es la siguiente. La pregunta es sobre la tecnología de las ceras. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se sabe qué dosis estos componentes no se solidifican? Y si esas dosis cambian según algunos factores, es decir, se aumentan o se disminuyen según el lugar donde se realiza el proyecto o las temperaturas de la mezcla o del ambiente. Muy bien. Entonces, Diana, la pregunta es muy válida y me permite pues aclarar algo que de pronto quedó abierto a lo largo de la presentación. Cuando se habla de que se solidifican, esa solidificación no depende de la cantidad del aditivo o de la sustancia adicional que se está colocando. Esa solidificación es una condición natural de estos materiales con origen, digamos, en ceras como tal. Esta condición entonces se debe atacar más desde el complemento con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, en el caso de la solidificación se pueden presentar dificultades, se pudieran llegar a presentar, de no ser bien manejado esto, dificultades en lo que se relaciona con la adherencia asfalto agregado. Y esa adherencia asfalto agregado se atiende perfectamente mediante un aditivo mejorador de adherencia y no llegaría pues al caso de ser, digamos, perjudicial para el comportamiento dentro de la superficie de rodadura. Adicionalmente, hay que mencionar que el tema de dosificación o el tema de establecimiento de una fórmula de trabajo viene ligado a una serie de ensayos en laboratorio y a diseños que no se quedan con métodos tradicionales como el método Marshall, sino que abordan otras digamos otras metodologías enfocadas más en el desempeño. Y aparecen pruebas como el ensayo cántabro, aparecen pruebas, digamos, asociadas a la deformación permanente, al tema de leyes de fatiga, que son, digamos, metodologías un poco más complejas desde el punto de vista del diseño, pero que permiten que de igual manera la dosificación y la fórmula de trabajo sean mucho más ajustadas a la necesidad pues, de la mezcla como tal. Listo. Muchas gracias. Y ahí, de pronto, complementando esa pregunta que acabas de responder, Mariana Agudelo nos pregunta que cómo se comportan estas mezclas tibias en climas fríos o donde la temperatura desciende mucho en las noches. Perfecto. Entonces hay dos cosas que hay que considerar, Carlos, y a todos los asistentes, pues, y en especial a Mariana. Hay dos cosas que considerar. Primero, las condiciones de colocación, que son condiciones donde usted va a poder trabajar casi hasta los 80 grados Celsius. Veíamos en el seguimiento, pues, como de los vacíos y en el seguimiento de la curva reológica, que se puede llegar a trabajar en temperaturas hasta de 80 grados, donde todavía hay manejabilidad. Queda pues completamente exceptuada esa condición donde aparezca la lluvia, porque en el tema de vías este fenómeno de lluvia pues es completamente prohibido para la colocación, y eso pues en cuanto a la temperatura pues de colocación, es decir, en condiciones de clima frío evidentemente se va a presentar una condición de disminución de temperatura más rápida que en unas condiciones ambientales pues un poco más reguladas. Y eso en cuanto a las temperaturas, digamos ya de servicio, puede llegar a tener repercusión, digamos más desde la óptica de lo que pueda influir esto en la rigidización, en la cristalización o el envejecimiento del asfalto, pero son parámetros que igualmente se incluyen dentro de los diseños y que hasta la fecha no han llegado a ser registrados como posibles agentes de mayoración pues, del daño por las solicitaciones del tránsito dentro de la estructura. Listo, Andrés, muchas gracias. Digamos pues con algunas preguntas que tenemos. La siguiente pregunta la hace Alejandro y no sé si es el mismo Alejandro, espero que sí, con una pregunta que está un poco más abajo, las voy a unir porque tratan el mismo tema. Entonces la primera pregunta es como los impactos
ambientales asociados a la aplicación de estas tres tecnologías, ¿qué tan considerables son? Complemento. Porque se habló de una disminución del 24% en contaminantes y se puede trasladar a un 24% en el consumo de combustible, ¿cierto? Correcto. En cuanto a la otra pregunta, pues, pregunta que dice Alejandro es, ¿en cuánto se aumenta el costo directo de la producción de la mezcla asfáltica con la adición de aditivos utilizando el método tensoactivo? Ya que se hablaba que era el más costoso de los tres. Perfecto. Bueno, no el más costoso, pues hablamos de costos genéricos, donde se habla pues como de una escala de como de mayor a menor, y si bien tiene sentido pues que pareciera ser el más costoso, en final, digamos, en términos finales, una instancia final, termina siendo más viable porque como se dieron cuenta, también requiere unas dosis de colocación, digamos, más bajas. Entonces el análisis de esto no se puede hacer, digamos, litro a litro o kilo a kilo respecto al aditivo que está utilizando uno, sino más enfocado hacia el, digamos, el análisis de precios unitarios final, cuando usted ya lleve esto, lo traslade al costo hacia una tonelada de mezcla producida. Y se tienen reportes, claro que sí, cuando se habla del incremento en los costos, uno está en torno al 4% del incremento respecto a una mezcla asfáltica convencional. Pero ojo, eso sin considerar el tema energético, que el tema energético, pues asociado al consumo de combustible, es muy representativo dentro del material. Es decir, el análisis de precios unitarios antes del combustible representaría un aumento del 4%, pero después del combustible, entonces evidentemente va a representar unos márgenes a favor, que es precisamente lo que resulta atractivo de implementar este tipo de soluciones. Excelente, Andrés. Bueno, sigamos con las preguntas. Que una pregunta como muy general, y que esas mezclas se están usando en la clasificación de las vías en Colombia, en toda la clasificación de las vías. Pues entiendo la pregunta como si fuera en las vías primarias, secundarias y terciarias. Ah, perfecto, muy bien. Obviamente, pues hay proyectos de mayor o menor magnitud, si bien algunas de las vías terciarias en el país tienen condición de pavimentación, no es el escenario general. El escenario general es que sean vías tratadas con afirmados, con algunos, digamos, algunas soluciones de placa huella o algunos materiales estabilizados. En cuanto a las vías secundarias, es decir, ya las de orden departamental que conectan localidades, en algunos casos hay contratistas e inclusive hay administraciones locales que tienen mucho interés en este tipo de tecnologías y que empiezan a generar una dinámica de márgenes de beneficios con los contratistas en donde se puede perfectamente aplicar. Es decir, casi que pueden hablarse de una repartición, bien dicho, de los márgenes de utilidades asociados a este beneficio, tanto para el contratista como para la administración, dada la posibilidad de utilizar este tipo de soluciones. Entonces, esa es una buena, digamos, compañía o una buena sociedad que se arma pues ahí en ese sentido, todo dentro del marco ético, pues claro. Y en el tema de las vías de primer orden, vías ya nacionales, claro pues que queda completamente abierto esto porque, como decíamos, ya muchos de estos proyectos están en manos del privado y al estar en manos del privado, todo lo que represente mejoras al costo-beneficio, pues será muy atractivo. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es respecto a la sostenibilidad. Disculpen que me hizo acá. Es anónima la pregunta. Bueno, decía comentar que hay una pregunta, la hicieron pues hace poco y creo que la respondió pues anteriormente, en que si se puede utilizar para estabilización de caminos sin pavimentar, ¿cierto? Ahí la respondiste un poco. Ya sigamos con esa pregunta que es anónima, como en el orden que íbamos, que nos dicen que
¿qué propiedades físico-mecánicas pueden mejorar los tensoactivos en cuanto a los esfuerzos y deformaciones que soporta la carpeta de rodadura? Y en cuanto a costos, se aumentarían mucho, pienso yo. Bueno, ya la de los costos de pronto la abordamos un poco. Y como decíamos a lo largo de la presentación, el parámetro quizá más diciente en este tipo de ejercicios desde el diseño termina siendo el tema del módulo y complementado de igual manera con el tema de las leyes de fatiga. Como veíamos, hay digamos, un sostenimiento en valores similares de ese módulo resiliente, que es el parámetro REI, por así decirlo, en las mezclas asfálticas. Y en la parte de las leyes de fatiga se presentan algunas mejoras, sobre todo ante, digamos, el tema de la acción de las repeticiones de carga que llevan, digamos, a la condición de falla, precisamente por fatiga, pues inicialmente. En cuanto al tema de esfuerzo y deformaciones, ya digamos, eso entraría a ser parte de un paquete global, pues para analizar como digamos, la estructura completa, pero desde el comportamiento como tal, hemos visto que a nivel general se logran sostener los mismos parámetros asociados a la mezcla asfáltica convencional y que se vienen pues como desarrollando, digamos, algunas mejorías en aspectos significativos, como mencionaba el módulo resiliente y el tema de la fatiga. Listo. Bueno, acá hay una pregunta muy enfocada al tema de la sostenibilidad, en la que dices, teniendo en cuenta los beneficios presentados al comienzo de la presentación, ¿es posible y cómo usar estas mezclas asfálticas tibias en pavimentos reciclados? Son completamente viables, inclusive en algún momento pensamos en incorporar también ese tema dentro de la presentación porque son completamente compatibles. Yo creo que ha sido muy buena esa pregunta. Son completamente compatibles las mezclas asfálticas que incorporan agregados producto de RAP, que consideran esa condición de asfalto residual y que a través de un aditivo para mezcla tibia que incorpore otro aditivo adicional, esa es la condición, otro aditivo adicional que lo conocemos en el medio como un aditivo rejuvenecedor, es decir, que vuelva nuevamente manejable el asfalto residual de la mezcla reciclada, se puede llegar a tener compatibilidad absoluta entre ambos sistemas. Muy, muy buena esa pregunta, Carlos. Listo. La de Angélica. La siguiente pregunta la hace Mayler Mosquera. Él tenía una pregunta también, pues que no la he publicado, pero la voy a incluir en esta. Y es ¿qué tan caro puede ser el mantenimiento del asfalto en el paso del tiempo? Y si es económicamente viable utilizarlo en proyectos grandes como una vía primaria, que ya nos mencionabas, pues que ha estado usted trabajando en varios proyectos de esta envergadura. Y la otra pregunta que hacía es como los criterios de decisión para seleccionar el asfalto al concreto o al asfalto, al pavimento rígido. Creo yo que puede ser enfocada por ahí la pregunta. Perfecto, listo. Entonces, bueno, básicamente, respecto a la primera pregunta, pues que venía enfocada al tema de que se aplica pues en los proyectos grandes, completamente válido. En cuanto a lo que pregunta después, que es el tema del mantenimiento, tenemos una condición que está dada hacia, digamos, una similitud absoluta pues entre ambos sistemas o entre ambos tipos de mezclas. En el tiempo usted puede hacer reparaciones o puede requerir reparaciones indiferente de la mezcla o de la temperatura de mezcla que haya colocado al principio. Entonces se tiene mucha similitud. Y la pregunta final, esta ya es un poquito más profunda, en cuanto a diferencias respecto a los pavimentos flexibles, que es el término para denominarlos de mezcla asfáltica, y los rígidos, que es con los que se utiliza como superficie de rodadura el concreto hidráulico. Hay dos criterios básicamente, el costo de construcción y el costo de mantenimiento. En las estructuras de pavimento flexible tenemos un costo de construcción un tanto más bajo, pero unos costos de mantenimiento más repetitivos. En cuanto a las superficies de pavimento rígido, tenemos unos costos iniciales muy representativos porque la
digamos, la losa de concreto pues termina siendo costosa, pero unos menores costos de mantenimiento. En principio se analiza pues como esas dos variables. Y adicionalmente aparecen unos criterios ya relacionados como con indicadores de desempeño, que pueden ser comodidad, que pueden ser regularidad de la superficie, rugosidad, pero que terminan siendo pues secundarios. En términos generales, estamos dados a que para proyectos en general se utilice mucho el tema de los pavimentos flexibles. Para temas más específicos, donde usted de pronto tuviera mayor repercusión o fuese más traumático un tema de una reparación, entonces ahí entra a ser más representativo el pavimento rígido. Listo, la siguiente pregunta la hace Camilo Ruiz. Ya es un poco más como de su experiencia o de conocimiento que tenga, y es que si han tenido experiencias con el comportamiento en cuanto al cumplimiento de tiempos, ¿cierto? Y de los indicadores de pavimento en los contratos 4G, ¿cierto? En los proyectos pues, de gran envergadura. Y si es así, pues ya han tenido esas experiencias, ¿qué tal ha sido el comportamiento de estas mezclas? Bueno, diferenciales pues en la construcción no hay, inclusive al tener unos mayores rangos de trabajo, es decir, mayor amplitud en ese espectro de temperaturas hasta las que se puede colocar la mezcla, pues eso inclusive genera menos repercusión negativa en lo que es los tiempos de construcción. Después de que la logística de producción esté definida, que usted tenga los inyectores de aditivo y toda la logística pues en planta, tampoco se presentan como traumatismos de ese orden. Y finalmente, lo que se puede también anotar es que el tema de indicadores, como decía, está muy asociado a unos temas ya de adherencia y unos temas de fricción, que como mencionábamos también con este tipo de mezclas se atienden en mejor forma que lo que se hacía pues a nivel convencional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima y es en cuanto a la normativa. Entonces dice, ¿qué impedimentos puede tener el Estado para incorporar estas tecnologías en la normativa, dado que ya se han verificado sus ventajas y otros países la han incorporado? Ahí pues de pronto, en mi opinión, me complementa Andrés, creo que ya lo había mencionado en la conferencia, de que en Colombia ya está estas mezclas pues, normatizadas hace pues, más tiempo del que se está usando. Ya puedas complementar un poco. Es correcto, sí, pues básicamente Carlos y asistentes pues es una tecnología que apareció primero en reglamentación que en aplicación y es como lo normal que pasa en el país. Les decía inclusive que esta última versión que va a salir de INVIAS en 2020 va a tener particularidades, y es que en muchos aspectos los constructores y la gente pues que trabaja en ingeniería en el medio fuimos jalonando digamos en la dirección de que se atendiera más a la condición real que estamos enfrentando en este momento y a los retos en ingeniería que estamos asumiendo, que a las tendencias que se traían de otras normativas. Entonces eso es una gran ventaja que yo creo que va a tener esta nueva actualización y que se empezaba ya a esbozar de pronto desde la versión 2013. Listo, la siguiente pregunta la hace Manuel y dice que el problema de segregación de la mezcla se abordaría de la misma manera que en las mezclas convencionales. Ahí sí le pido a Andrés, por favor, de pronto dar un contexto de lo que significa esto de segregación de la mezcla. Sí. Y según pues tengo entendido, lo que ha comentado en la conferencia es que el proceso constructivo es similar. Bueno, el tema de segregación es básicamente la separación completamente indeseable de los componentes de la mezcla por alguna deficiencia en la producción o por alguna condición a la que se expone el material en su colocación. Esa segregación separa la fase asfáltica de la fase pétrea y genera pues inmediatamente patologías cuando se instala una mezcla de este tipo. ¿Qué repercusión o qué hay que mencionar al respecto? Es que ese tipo de controles en obra se hacen permanentemente y los viajes que vienen con material segregado se rechazan. Esa es la forma de prevenir el asunto. Problemas de segregación asociadas a la temperatura, sí, pero no por el tema de que sea tibia, sino por el tema de que la producción tenga alguna desviación o de que no se garantice la condición de viscosidad necesaria para poder, digamos, hacer el mezclado de todo el concreto asfáltico como tal.
Listo. La siguiente pregunta es interesante. ¿Qué tan viable son las mezclas tibias respecto a los fenómenos naturales como los sismos? Ahí pues es ese análisis de los sismos en cuanto a mezclas asfálticas. Pues la pregunta que la hace Laura Álvarez, y sería bueno pues la respuesta, profesor. No, a nivel de fenómenos ya de gran escala como sismos o movimientos tectónicos, pues como tal, todas son absolutamente susceptibles. Todas son susceptibles y hay que partir de que todo material que venga producto de la aglomeración de pétreos y un aglutinante, llámese cemento hidráulico, llámese cemento asfáltico, llámese emulsiones, cualquier tipo de esos materiales, cualquier material de ese tipo, va a ser susceptible porque son muy buenos en compresión, pero muy sensibles a digamos, cargas de tracción, y eso hace que sea pues inmanejable absolutamente. Y pues no tendría ningún nivel de incidencia en el sismo, tanto la que fue tibia como la que fue caliente y la que fue fría tienden a comportarse de la misma manera, y es presentando pues casi que colapso de la estructura si se llegara pues a tener esa magnitud. Listo, muchas gracias. Aquí una pregunta anónima. También va un poco como a la experiencia que ha tenido usted como ingeniero, y pregunta que qué tanto la carpeta de rodadura de la vía a la costa Caribe, si tiene conocimiento, tiene que ver con esta mezcla asfáltica, o que si su mantenimiento lo han hecho con ese tipo de mezcla. Sí, como mencionamos, precisamente esa zona de Caucasia hasta Planeta Rica y Montería y lo que sigue hacia adelante, pues casi que hasta San Onofre, Toluviejo, Cruz del Viso, toda esa zona hace parte pues de este proyecto Concesión Ruta al Mar, y se ha trabajado absolutamente en este tipo de soluciones. Entonces, en muchos casos no necesariamente ha sido rehabilitación pues con reparcheos y cosas de ese tipo, sino casi que una construcción nueva de la estructura de pavimento, como mencionaba cuando presenté la foto pues del contexto histórico. Y básicamente pues eso se debe a que las especificaciones 4G son muy exigentes y no cumplen en la mayoría de los casos simplemente con una repavimentación. Listo, la siguiente pregunta la hace Iván Romero, y es la siguiente: que dado que la tecnología de espumado es más económica, ¿se está estudiando algún modo para posibilitar su uso en zonas de alta humedad y precipitaciones? Esta es la pregunta que hace Iván. Ahí, con lo que comentaba Andrés en la conferencia, la espuma es la que tiene problemas con humedad. Entonces, no sé pues qué tanto podría hacer esa aplicación en estos terrenos. No, básicamente es posible, o sea, es completamente posible, simplemente que usted va a tener que mitigar esa deficiencia con otro, digamos, no sé, aditivo o con otra sustancia que compense ese problema, y eso claramente puede llevar a costos inclusive por encima de cualquiera de las otras soluciones, y entonces ya hace inviable la solución. Pero no quiere decir que no se pueda implementar, y que si están trabajando en ese sentido, claro, los productores de este tipo de tecnologías son muy abiertos y están dándole fuertísimo en la parte técnica pues a eso. Listo, excelente. Y la última pregunta por ahora la hace Lina Duque. Incluso hay un comentario que está desde Costa Rica. Muchas gracias pues, por la participación en el evento. Y la pregunta es: ¿el tiempo de vida útil de este tipo de asfalto y cuál es el mantenimiento del mismo? Bueno, es el mismo tipo de asfalto, Lina. Es digamos, el asfalto pues, de refinería, modificado con algunos aditivos. En cuanto ya a la producción de la mezcla asfáltica tiene diferencias, que es lo que hemos mencionado, y a nivel de vida útil está diseñada bajo los mismos criterios que sería una mezcla convencional. No tiene diferencias en cuanto al periodo de diseño o en cuanto a la proyección de los ejes equivalentes pues, que recibirá. Básicamente, pues como que eso tengo para contarle a ella. Listo, la última pregunta, ya para pues, terminar la conferencia del día de hoy, es que si los pavimentos con aditivos pueden ser posteriormente reciclados para nuevas mezclas.
Completamente. Los aditivos es como si se desaparecieran, ¿no? O como si perdieran ya todo efecto una vez el material está en condición de trabajo, y pasa también en las mezclas de concreto hidráulico. Los aditivos son más para el manejo en condición de producción y en condición de colocación que para el estado final. Entonces, la condición es exactamente la misma una vez está trabajando y no tiene incidencia el hecho de que se haya producido bajo uno u otro esquema de temperatura. Bueno, ingeniero, acá pues acabamos las preguntas hechas por los participantes. Agradecemos pues la participación en el evento, esta información tan valiosa que hemos tenido de parte de usted. Y bueno, voy a dar unos avisos. No sé, ingeniero, que era unas palabras, alguna otra complementar algo de lo que ha dicho. No, claro, ya pues como para cerrar, agradecerle a todos pues con la presencia, la buena disposición. Me alegró mucho recibir tan buen número de preguntas, porque eso permite, digamos, profundizar un poco en el tema de la presentación. Completamente pues abierto a las consultas que quisieran llegar a hacerme, de pronto a través de la organización del evento me pudieran llegar a contactar si fuera el caso. Les cuento que, así de aviso parroquial también, este sábado iniciamos el curso de pavimentos para los estudiantes de Ingeniería Civil en la Nacional, y pues básicamente muchas de estas cosas las iremos contando pues ahí en el camino, y vamos a ir avanzando bastante pues como en la dinámica de la academia pues en ese sentido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué bueno poder compartir y tener tan buena acogida. Veo que hubo pues como un número importante de personas conectadas, y no, para finalizar eso pues, y completa disposición como para las personas que por alguna razón quisieran abordar estos temas técnicos pues y profundizar un poco más. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a EATEC y a los organizadores pues y a la Universidad Uni Remington pues como espacio que acoge este año la realización del evento. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya voy a pasar también a dar unos avisos del evento. Agradezco nuevamente pues al ingeniero Andrés por estar acá y compartirnos su conocimiento. Unos avisos de parte de EATEC. Bueno, gracias por participar en la conferencia, gracias por las preguntas, por la acogida que hemos tenido. Hemos tenido un alcance hasta Costa Rica, nos comentan ahí en los comentarios, y nos llena pues de felicidad esto. También recordemos que el día de mañana vamos a tener el taller del evento a las 5 de la tarde nuevamente. En el correo electrónico, las personas que se inscribieron, ahí va a estar el link para que puedan ingresar. El taller lo va a dar el ingeniero Germán Vélez, él es actualmente gerente de Devimed, y va a tratar sobre el tema de concesiones y alianzas público-privadas, para que se animen a participar y aprender bastante de este tema. Y adelanto un poco también de la semana siguiente, que son las dos actividades, la visita virtual y la competencia. La competencia va a tratar temas de esta conferencia y el taller del día de mañana, ya que las personas pueden participar con esta información recibida en el evento. Y la visita virtual, les aviso por acá de manera de boletín estelar, por así decirlo, y es que vamos a tener desde ATEC un acceso a la obra del túnel de la línea. El túnel de la línea es una obra que se ha construido pues en el país desde hace más o menos 12 años, ha pasado pues por múltiples procesos y finalmente va a ser entregada el próximo mes pues a todo el país al servicio de nosotros, y vamos a tener un acceso exclusivo con una persona que estuvo allí trabajando y nos va a mostrar todos los componentes del evento, de todas las innovaciones que hicieron para solucionar problemas. Entonces esta es la visita que vamos a tener la próxima semana, para que estén pues muy pendientes también de esas actividades, y aclarando pues el link de transmisión, que va a ser diferente a estos que ya los tienen en el correo electrónico. Y finalmente recordarles que es importante para nosotros como comité organizador que diligencien la encuesta de percepción para mejorar, hacer retroalimentación en el evento, y para que quede la constancia de que ustedes han participado acá y generar pues en un futuro el certificado.
Bueno, nuevamente agradezco a todos por participar, agradezco a la Universidad Remington por todo el apoyo que nos ha brindado, agradezco a Andrés nuevamente por participar, a todo el comité organizador que se ha hecho un trabajo muy arduo para que todo esto salga de la mejor manera, y a todas las universidades aliadas que tenemos, el Politécnico, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Luis Amigó, y entidades, la Universidad de Medellín también, y entidades importantes que tenemos aliadas al evento, como es el COVNIA y como es la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y ESOTEC. Bueno, se me olvidaba algo de la competencia. La competencia es importante porque uno retroalimenta lo que aprendió, pero también tenemos unas sorpresas para los participantes, y es que vamos a tener premiación de las competencias. Al ganador de la competencia, a los 3 primeros puestos de la competencia, vamos a estar ofreciendo unos cursos de formación complementaria que nos sirven a todos como ingenieros. Entonces, estén pues pendientes de esto, estén atentos a las redes sociales, al correo electrónico, porque ahí van a estar pues los links y las formas de participar de esta visita virtual y de la competencia, que es la próxima semana. El día de mañana recuerden que es el taller a las 5 de la tarde. Y bueno, me despido pues el día de hoy y nos vemos mañana para seguir aprendiendo con el evento. Feliz noche para todos.